Muy buenos días, mis queridos jóvenes. El día de hoy vamos a hablar de una figura central de la poesía francesa. Estamos hablando de Arthur Rimbaud. Lo que planteamos es lo siguiente. Hacer una introducción pequeña a propósito de la figura de Rimbaud, contar una anécdota muy curiosa que le sucedió cuando él tenía más o menos 14 o 15 años, introducir un concepto de poesía pero no desde un punto de vista convencional y finalmente, si es posible en un rango de 10 minutos, intentar adentrarnos en lo que es el simbolismo de la montaña. Hay una leyenda muy interesante a propósito del nacimiento de Rimbaud, que lo cuenta Enid Starkey, una de sus biógrafas, y que en este libro que está editado por Siruela. En él nos dice que el primer registro de nacimiento que tienen de Rimbaud es contado por Patern Barichon, ¿sí? Y él ocupa términos muy similares a los que ocupa Rabelais para referirse al nacimiento de Gargantúa. Lo que nos dice Starkey es lo siguiente. Cuando terminó de lavarlo la enfermera, lo dejó en un cojín mientras salía del cuarto a buscar unos pañales. Al regresar, descubrió con asombro que el niño no estaba donde lo había depositado. Había rodado hasta el suelo y se dirigía a gatas hacia la puerta para empezar ya su vida rabunda. Es muy probable, continúa, que Rimbaud haya dicho esta leyenda, inspirado un poco en una novela de Quinet llamado Merlí el Encantador. Y también es muy curioso porque Rimbaud nos dice se identificaba mucho con este mago, sobre todo evidentemente en su etapa mística. Lo cierto es que Rimbaud nació en un pequeño pueblo de las Ardenas francesas llamado Charleville y siempre tuvo una vida bastante austera de la mano de sus hermanos y evidentemente de su madre, que lo llevó por un camino de disciplina y de un catolicismo bastante férreo. De hecho, nos cuenta Ned Starkey que en la época de su primera comunión, la fe ardiente y la piedad apasionada hacían que Rimbaud ansiara el martirio y estuviera dispuesto a recibirlo. Nos narra, ¿no es cierto?, también que Rimbaud siempre fue un chico muy despierto y una especie de superdotado. Tal es así que a la edad en la que muchos empezamos a escribir, él ya se había retirado de la poesía, más o menos entre los 19 y 20 años. Él formó parte de un grupo llamado Los Poetas Malditos, y los llamaron así gracias a un pequeño folleto que apareció en 1884, escrito por Paul Verlaine, su gran amigo y muy probablemente su amante. Sin embargo, hay que decir que gracias a ese apodo han sido malentendidos y han sido vistos como poetas anticlericales, antirreligiosos o satánicos, cuando en realidad eran todo lo contrario. Por ejemplo, lo que nos dice Enid Starkey acerca del catolicismo de Rimbaud es lo siguiente. Rimbaud tuvo siempre una ardiente disposición religiosa, un sentimiento religioso que era muy distinto de la piedad plañidera de Verlaine. Rimbaud tenía el apasionado fervor de Santa Teresa. En su infancia, antes de que empezara a pensar de manera independiente, su piedad había sido ortodoxa, pero después se volvió contra Dios porque el único Dios que conocía era el Dios que contaba con el apoyo de la burguesía, el Dios del capitalismo. Hago un pequeño paréntesis aquí porque me parece interesante remarcar que Anita Starkey hace una especie de paralelismo entre la poesía mística de Santa Teresa y la poesía mística de Rimbaud, así como también en el estudio hace una comparación bastante interesante entre el Rimbaud de Una temporada en el infierno con el Fausto de Goethe. Existe una anécdota muy importante en la vida de Rimbaud que se da cuando él tiene aproximadamente unos 14 o 15 años. Como él era muy bueno para los idiomas, se sabe que hablaba ruso, alemán, indoiraní, árabe, entre otros varios, en su escuela estudiaba latín y en el examen le habían pedido que haga una ampliación a la oda número 3 de Horacio. Él, no contento con escribir en hexámetros latinos, escribió 59 hexámetros latinos, en el cual nos cuenta que un poeta está aburrido, se va a las orillas de un río, se queda medio adormecido y divisa a lo lejos como un grupo de palomas empieza a descender con guirnaldas de laurel. Lo toman de la mano y lo llevan en ascenso hacia un monte. En el monte aparece la figura central de Apolo, que entre otras advocaciones es el dios de la poesía, pero también es un dios terrible a decir de Detienne. Y Apolo lo nombra, le inscribe en la frente con flama, con fuego, tú Wates eres, es decir, tú serás poeta y vate, tú serás poeta y profeta. Después, las palomas se convierten en musas y lo coronan con laurel 3 veces. Pero aquí vale la pena preguntarnos algo. ¿Por qué la palabra sagrada, es tan importante? ¿Por qué el dios Apolo lo escoge y le nombra como poeta y profeta? A decir, por ejemplo, de autores como Dumézil, en este libro de ensayos que se llama Apolo, Sonoro y otros ensayos, nos cuenta, por ejemplo, que en el Rig Veda aparece la palabra sagrada como Vak, y que era reservada a ciertas castas, ¿no? El autor en realidad distingue dos en ese sentido. El Brahman, encargado de las ceremonias, los ritos y los cultos, y el Rsi, sí, receptor de la palabra sagrada para su transmisión por medio de la poesía. A estos últimos, a esta última casta, aparte de poetas, también se les conocía como videntes.
Ahora vamos a citar también a uno de los maestros de este siglo, estamos hablando de Sebastián Porrini y su libro El fulgor mítico. En él nos dice algo bastante curioso a propósito de lo que es el lenguaje y la poesía, ¿sí? Dice, si la poesía es el lenguaje de la creación, entonces el poder del lenguaje es tal que ordena y activa el universo. La poesía resulta pues del lenguaje de los dioses y un obsequio que el ser humano recibe con su mismísima encarnadura. Es ahí donde entendemos la importancia que tiene la poesía. Sí, creemos que la poesía es el medio por el cual se manifiesta lo divino y evidentemente el poeta es el receptor. Pero, ¿cómo expresar con palabras de este mundo, siguiendo a Pizarnik, lo que no pertenece a este mundo? Y es ahí cuando entra lo simbólico, la metonimia o la metáfora. Hay una figura también que es importante destacar, que son las musas. Estas entidades, estos seres, estas diosas que de alguna manera les susurran a los poetas lo que deben decir, lo que deben cantar. Enid Starkey nos dice lo siguiente. El escritor no es más que el vehículo para la voz del Eterno. Él mismo tiene muy poca importancia, ya que se limita a ser la expresión inconsciente de alguien que habla por su boca. Al igual que Dumézil nos está diciendo básicamente que nosotros no escogemos ese camino, es la musa o el dios el que nos escoge, la palabra misma, la palabra sagrada, la que nos escoge para que podamos manifestar lo que nos quiere decir. Sin embargo, tenemos que tomar algo en cuenta. El estar en contacto con esa sabiduría sagrada no siempre es algo demasiado bueno. De hecho, puede llevar al poeta a la locura. Y lo que nos cuenta Ned Starkey es que, por ejemplo, al final, casi al final de su vida, cuando Rimbaud regresa de Abisinia, la hermana le pregunta por qué se retiró de la poesía tan joven, por qué dejó de ser poeta. Y él, de una manera muy sabia, le responde que si no hubiera dejado de ser poeta, se hubiera vuelto loco. Es muy cierto, sin embargo, que hay muchos biógrafos que ponen esto en tela de duda, pero Ned Starkey nos dice que Rimbaud siguió muy de cerca la obra de uno de sus maestros, de Charles Baudelaire, el primer vidente según él, y que gracias a esto pudo haber asimilado ciertos saberes alquímicos o simbólicos, ya que Baudelaire había estudiado mucho, por ejemplo, este libro de aquí, Del cielo y del infierno de Swedenborg. Es así que Rimbaud verdaderamente tuvo una intensa búsqueda de ese oro espiritual por medio de entender o de la asimilación de las tradiciones alquímicas, de las tradiciones míticas y evidentemente por medio del simbolismo. Para ir cerrando con este programa, vamos a adentrarnos de manera muy rápida en lo que es el simbolismo de la montaña. Sí, voy a ir viendo mis notas para no perderme y poder avanzar más rápido. Para Mircea Eliade, por ejemplo, en este gran libro que se llama El chamanismo, las técnicas arcaicas del éxtasis, hay algo particular en cada una de las historias que nos cuenta de los chamanes, y es justamente que la gran mayoría tiene que hacer un ascenso hacia una montaña para ir a recibir los poderes de la adivinación o de la sanación. Esto quiere decir básicamente que la montaña es una especie de axis mundi, es decir, un puente, un vínculo entre lo sagrado y lo profano. Hay otros poetas también como Rainer Maria Rilke, otro de los videntes, que también ocupa mucho este símbolo en sus cartas. En él aparece como un símbolo de soledad en el que el poeta tiene que hacer una ascensión para tener una transformación en el espíritu. También podríamos pensar en la ascensión al monte del Carmelo de San Juan de la Cruz. En los saberes alquímicos también hay un grabado bastante interesante que va a aparecer aquí, que es la montaña alquímica de Machelspatcher, ¿sí? Aquí representa un camino hacia la montaña sagrada que tiene 7 pasos, los 7 pasos de la alquimia, desde evidentemente la calcinación hasta la coagulación, desde lo más bajo hacia lo más alto. Este camino, cuando se llega hacia arriba, nos espera Mercurio, ¿sí? Que es evidentemente un símbolo o un principio esencial de la transformación espiritual. Además, a sus lados están los símbolos del zodiaco y la montaña encierra en sí el universo y la ascensión hacia lo perfecto. En el caso de Rimbaud nos parece muy importante destacar que la misma divinidad, al escoger a Rimbaud y al hacerlo ascender por medio de las musas, le entrega un don, le entrega un regalo, ¿sí? Y Rimbaud se convierte de esta manera, cuando ya logra superar el ascenso a la montaña, en recipiente de esa palabra divina, es decir, que se convierte en poeta, profeta y vidente. Para ir finalizando este programa, me gustaría que pongan muchísima atención a algo que nos cuenta Ned Starkey y que me parece que hay que remarcarlo. Y es que al final de su vida, o casi al final de su vida, cuando Rimbaud regresa al pueblo, la gente lo comparaba muchas veces con Orfeo, una figura central dentro de la poesía y que Roberto Calasso también retoma esa figura en la literatura y los dioses, ¿no? Nos dice lo siguiente: cuando se encontraba en esta situación, cerraba las contraventanas y puertas de su habitación, incluso en pleno día. Encendía lámparas y velas, y en aquella atmósfera misteriosa, mientras tocaba lentamente un pequeño organillo o un arpa abisinia, relataba la historia de su vida.
hablando de sus sueños del pasado y de sus secretas esperanzas para el futuro. A veces, ya caída la noche, si el tiempo era clemente, la gente del pueblo se reunía bajo su ventana para oír los suaves sonidos del arpa y las cadencias de la mágica voz de Rimbaud, ¿no? El mago Rimbaud, el alquimista Rimbaud, el vidente Rimbaud. Cuando ya está padeciendo en Marsella los últimos días de su vida, Isabel también, la hermana de Rimbaud, nos cuenta algo que es bastante importante, ¿no? Él vuelve a ser un profeta, vuelve a ser un vidente después de que se retiró básicamente de la poesía a una edad bastante temprana. Nos dice que él tenía visiones maravillosas sin perder el conocimiento un solo instante, ¿sí? Ve columnas de amatista, ángeles de mármol y de madera, países de belleza indescriptible, y para pintar esas sensaciones emplea expresiones de penetrante y extraño encanto. De esta manera llegamos al final de este programa. Dejamos varias cosas afuera que nos gustaría retomar en otra oportunidad, ya sea solos o quizás, si es que hay el chance, con canales afines. Dejamos de lado, por ejemplo, el tema de la cábala, la diferencia entre la magia operativa y la magia especulativa, entre otras cosas que nos resultarían bastante interesante poder desarrollarlas en el transcurso de los meses, ¿sí? Les deseamos un excelente día, cuídense mucho y hasta la próxima.